Por si acaso tenemos aquí varios lugares disponibles en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila. Si desea venir, de pronto los hermanos que les está dando el solcito, pueden venir acá adelante también, ¿ya? Vamos a iniciar. En esta preciosa mañana y tarde que nuestro Señor Jesucristo nos regala, continuamos con la serie de mensajes Hechos de Salvación. Así es, este es nuestro título general, mientras Dios nos permite estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el título general de esta mañana es el siguiente: Despertando a la verdad del Espíritu Santo. Sí, este es el título que nuestro Dios nos lo concede en esta mañana, Despertando a la verdad del Espíritu Santo. Mire, pasan los años, a veces hay cuestiones que ignoramos. A veces cuando de una u otra manera nuestros hijos, producto del conocimiento, la era del conocimiento, la tecnología, nos enseñan ciertas cosas que nosotros desconocíamos, como que se nos prende un poquito una luz, ¿no? Decimos, wow, esto nunca lo entendí, nunca lo supe, y cada vez nos vemos impresionados por cómo despertamos ante el conocimiento, la tecnología y demás cosas que suceden día a día. Sin embargo, de igual manera, muchos de nosotros necesitamos despertar a la verdad del Espíritu Santo, como la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos la verdadera doctrina del Espíritu Santo y no terminemos nosotros lastimosamente confundidos. Entonces, algunos de nosotros, por la guía del Espíritu Santo en esta mañana, vamos a despertar a ciertas confusiones en cuanto a la enseñanza del Espíritu Santo. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos del Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Doy lectura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay algún Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hoy, guiados por el Espíritu Santo a través de esta porción de la Escritura, vamos a aprender verdades, o la verdad acerca del Espíritu Santo, algo que de pronto nos ha tenido confundidos. Hoy, aprovechando esta preciosa enseñanza y estos pasajes. Sin embargo, le animo a que, por favor, hoy, si tienen todas sus Biblias, ¿sí? Cada uno tiene su Biblia, ¿sí? Importante, recuerde que la Biblia, como la salvación, es personal. Su cuaderno de apuntes también es importante que lo tengamos cada uno, porque hay cositas que de pronto se le pasa a la esposa, al esposo, y usted ahí apunta, y eso es lo que Dios está hablando a su corazoncito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender bastantes versículos, y como ustedes ya están preparados como los de Berea, es decir, escudriñan la Escritura, saben dónde están los libros, así rápidamente yo voy a ir a ese ritmo, o de pronto voy a bajar la guardia y vamos a ir al ritmo de Apolos, poderoso en las Escrituras. Entonces, con esa confianza voy a mencionar los versículos ya en el segundo punto sobre todo. Y si usted no sabe dónde localizar, dónde encontrar, le pido que trabajen en equipo ahí con su esposo, con su esposa, con su hermano de al lado. Trabajen en equipo para que no se confundan. Tampoco les pido, por favor, de que, ¿qué dijo? ¿Dónde está? Primera de Pedro, ¿qué? Por acá, porque él confunde. Mientras voy enseñando, usted está distraído. Se supone que ya debemos saber. Para no hacernos lío, trabajamos en equipo. Y si no, concéntrese en apuntar el versículo y luego revisamos, ¿sí? En casita. Si es que le va a costar, le va a demorar el encontrar en la Escritura. Sin embargo, yo creo que ya estamos preparados. Ya son 7 años, gracias a Dios, en junio.
7 años que estamos aquí en el sur de Quito, entonces como que ya estamos listos. Entonces esa es una pequeña explicación. Ahora vamos al primer punto. La iglesia en Éfeso, como muchos en la actualidad, necesitamos entender. La iglesia en Éfeso necesitaba entender, como muchos en la actualidad, lo ya revelado en su palabra acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia en Éfeso, recuerde que fue la iglesia en donde se encontraba Apolos. Ahí fue donde aprendió el mensaje completo de la salvación. ¿Por parte de quién? Priscila y Aquila. Sin embargo, una vez que él aprendió todo ese conocimiento, el plan completo de salvación, ya que él solamente estaba enterado hasta el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, inmediatamente se animó para ir hacia Acaya, es decir, Corinto. Y ahí se encuentra este siervo de Dios. Pero la iglesia en Éfeso, mire, estaba ubicada dentro de muchos kilómetros de donde Pablo había iniciado su primer viaje misionero, ya que ahora vamos a ver también el tercer viaje misionero de Pablo. Mire, hasta ahí nos quedamos y vamos, por favor, acompáñeme a Hechos 19, versículos del 1 al 2. Ya vamos a estudiar nosotros el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando se encontraba en Corintio, ¿cuánto tiempo permaneció ahí? 1 año y medio. Luego ya regresó a Antioquía, se fortaleció y empezó su tercer viaje misionero y se encuentra ahora en Éfeso. Entonces, ya estamos ahí, Hechos 19 del 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, esta iglesia, usted puede decir: ay, qué confundidos, ni saben del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que desde cuando el Señor Jesucristo en ese tiempo ascendió a los cielos, desde cuando la iglesia recibió poder en Hechos 1:8, habían transcurrido aproximadamente más de 20 años. ¿Sí? Entonces la iglesia en Éfeso todavía no conocía lo que la iglesia en Jerusalén ya conocía, lo que la iglesia en Antioquía ya conocía, y así conforme Pablo iba visitando, mira, habían pasado 20 años. Entonces por eso que la iglesia en Éfeso, en este caso estas 12 personas, 12 discípulos, ¿discípulos de quién? Posiblemente discípulos de Juan el Bautista, posiblemente discípulos de los hermanos judíos, posiblemente en ese sentido, porque ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían el mensaje, el bautismo de arrepentimiento, conocían de que iba a venir un Mesías, pero hasta ahí no tenían idea del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que Pablo les dice: ¿conocían el Espíritu Santo? ¿En qué fueron bautizados? Como que se despiertan, mire, se despiertan. Y es así como nosotros también hoy tenemos que despertar para aprender la verdadera doctrina del Espíritu Santo, porque lastimosamente muchas congregaciones, muchos hermanos, muchas hermanas, aún algunos bien intencionados, confunden el poder del Espíritu Santo, que además es la tercera persona de la Trinidad. Sí, eso también debe quedar en claro, porque por ahí los testigos de Jehová mencionan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y se equivocan totalmente. Debemos rechazar esa enseñanza totalmente distorsionada de la Escritura. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y vamos a ver algunas verdades en cuanto al Espíritu Santo para fortalecernos. Por ende, ahora sí, hágale así con el codo: apoyará, hijito, apoyará. Vamos con los versículos. Primero el punto: el Espíritu Santo es Dios. Sí, mire, esto es importante. Todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. ¿Dónde está eso? Ahí ha de estar. Entre Génesis y Apocalipsis, pastor, ahí ha de estar. Entonces, mire, el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde está? Vamos rápidamente, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 3 al 4.
Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y por última vez, Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. No le diga que dijo, nada, ya no, se perdió. Luego se iguala, de pronto visita la página de la Iglesia Bautista Soberano del Señor y se iguala en la prédica. Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? ¿Le dice? Sino a Dios. Excelente. Sin embargo, pastor, usted ya nos va a enseñar, pero ya me adelanto. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro de transición en donde une el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces ahí usted está considerando este evento o lo que se dice aquí como una doctrina. Entonces no lo estoy considerando, porque sí, es verdad, el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro histórico, más no doctrinal, ya lo vamos a ver. Por ende, vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, para fortalecer esta enseñanza. Y hay muchos más versículos, pero no es ningún discipulado ahora. Esto es lo que aprendemos, esto es conocimiento básico. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios está antes de Segunda de Corintios. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, mora ¿en dónde? En vosotros. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es Dios y somos templo de Dios. ¿Quién vive en nosotros? Dios, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Que es omnipresente? Que está en todas partes. Además de estar en nosotros, los que hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos aceptado al Señor Jesucristo, vive en nosotros, pero también está en todo lugar. Es Dios, es omnipresente, está en todo lugar. ¿Dónde dice eso? También, ahí sí ya no sé. Es omnipresente y por ende es importante que comprendamos esto. En algunas alabanzas nosotros nos atrevemos a decir: ven Espíritu Santo, ven, pero si ya está, pues, si está en todo lugar. No podemos, ven, ¿a dónde? ¿A dónde se ha ido? No se ha ido a ningún lado, está en nosotros y está en todas partes. El Espíritu Santo, recuerde que es omnipresente. Salmo capítulo 139, versículos del 7 al 8. Salmo capítulo 139, versículos del 7 al 8. Doy lectura rápidamente. Salmo 139 del 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo también es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, escudriña nuestra mente, nuestro corazón, sabe lo que usted tiene aquí. Se ha visto en el Facebook, lo contábamos en la mañana, cuando hay esos varones que están grabando o filmando a otras mujeres o están viendo a otras chicas, como pasan así y ahí le ven a la esposa. Sí, o están viendo algo ahí, sobre todo pornografía, algún tipo de cuestiones, y regresa a ver y la esposa ahí atrás. Sí, eso no tiene nada de comparación con que el Espíritu Santo está en todo lado. Entonces sabe lo que tienes aquí, sabe lo que maquinas aquí, de Él no podemos ocultarnos. Entonces es importante que entendamos. Por favor, Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Ya sabe dónde está Corintios, ¿no es cierto? Excelente. Vamos a dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 11. Por favor. Yo ya la encontré, pero mi Biblia está sin un pedazo. Entonces, no voy a leerlo completo. Sí, a ver. Ya, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 11. Ya. ¿Listo? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también nos enseña. Cuando nosotros no entendemos algo, generalmente es que pastor, yo no entiendo, no sé lo que quiere decir. Por eso tiene a su mejor profesor, a su mejor maestro, el Espíritu Santo. Para que usted en oración le pida, a ver, precioso Espíritu Santo, ¿qué quieres decir en este pasaje? A veces nos toma una hora, a veces días, a veces meses, pero el Espíritu Santo va a nuestro paso y nos va a enseñar todas las cosas, lo que quiere decir la palabra. Por favor, Juan capítulo 14, versículo 26. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo también se lo llama Consolador o Paracletos en griego, que significa el que está al lado tuyo, el que te ayuda. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira, aquí vemos la Trinidad: el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, si usted no lee la palabra, no le va a recordar nada. Usted necesita orar, necesita estar en comunión con Dios, necesita escudriñar la Escritura. Entonces es cuando viene algún problema de pronto en la escuela, en el colegio, con los hijos, un problema matrimonial, un problema de finanzas, un problema de cualquier índole. Y como usted ha estado leyendo, escudriñando la Escritura, como usted tiene conocimiento bíblico, ese momento el Espíritu Santo le recuerda en qué pasaje, en qué lugar de su Biblia se encuentran estas verdades que usted puede compartirlas y aprender a otros y enseñar a otros. Pero si no lee la palabra, Dios no respalda a personas dejaditas, por no llamarles vagos, que tienen la Biblia solamente de adorno. Mis amados, aquí está toda la verdad, aquí está el plan de salvación, aquí está la carta de amor de Dios para con nosotros. Y el Espíritu Santo te va a recordar, justamente siempre y cuando tú la leas, la estudies, la escudriñes. Además que es una orden escudriñar las Escrituras. Mis amados, por favor, tengamos mucho cuidado si nosotros no valoramos la preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Aquí tenemos todo. ¿Cuánto tiempo le invierte usted a la lectura de la palabra? ¿Le vence a esto? La gran mayoría podemos decir que no. Esto pasamos horas de horas de horas y de horas, ¿sí? A veces yo recuerdo, yo me puse en el Facebook una cuestión, me pasé 1 hora y media. 1 hora y media, ¿se da cuenta? Y uno se siente así como que desperdició la vida. ¿Se da cuenta? Y la palabra, coge la Biblia, está, voy a leer, papá, y ya leí, gracias, hasta mañana. Entonces, dése cuenta, mis amados, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. El Espíritu Santo nos llama, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos da poder. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Mire cuántas funciones, ¿no? La naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, ¿sabe qué también hace? El Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios. El momento de creer, cuando usted y yo nos hemos arrepentido, le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, inmediatamente somos sellados de una manera sobrenatural, simbólica, de una manera invisible por el Espíritu Santo como hijos de Dios, inmediatamente después de creer en Cristo Jesús y entregarle nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Libro de los Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. El Espíritu Santo nos sella como hijos e hijas de Dios y además nos asegura la salvación, una eternidad con Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, es una primicia de la vida eterna. Por tanto, si te sella como hijo de Dios, jamás perderás la salvación. Por favor, esa falsa doctrina de que se pierde la salvación no viene de Dios. Aquí está la herencia. Aquí nosotros, como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando su hijo se molesta con usted? Cuando su hijo se equivoca, cuando su hijo se aleja, ¿deja de ser hijo? No. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos apartados de Dios en pecado? ¿Perdemos la salvación? No. Lo que estamos haciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros lo contristamos, lo entristecemos. Por eso andamos con una vida de cristianismo mediocre. Sí, pero no se ha ido. Jamás se va. Si ya lo selló, ahí se queda. Ahí se queda. Pero también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si estamos tristes, contristados al Espíritu Santo, obviamente no va a haber una vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Por ende necesitamos discernir. El Espíritu Santo también, mire, ¿sabe qué hace? Nos llena nuestra necesidad de Dios. Y eso sí está bien. Esas alabanzas que mencionan, lléname Espíritu Santo, eso sí está bien. El decirle ven Espíritu Santo, eso está totalmente distorsionado. Pero lléname, eso sí está bien. Y cada día nosotros necesitamos llenar nuestro tanque. ¿Cómo les va a ustedes que vienen domingo a domingo? Ustedes tienen carrito, los que tienen carrito, ¿se imagina llenarle de vez en cuando a su tanque? ¿Qué va a pasar? No va a funcionar. Por eso muchas veces no sabemos cómo responder a las dificultades, a las situaciones de la vida, porque nuestro tanque no está lleno del Espíritu Santo. Y pasamos una vida, sí, como hijos, pero no una vida de gozo que nos permite el Señor Dios Todopoderoso. Mire. Entonces necesitamos entender esa verdad, de llenarnos con el Espíritu Santo día a día. Esta es una experiencia continua. Acompáñeme, por favor, a Efesios capítulo 5, versículos 18. Efesios capítulo 5, versículos 18. No os embriaguéis con vino o con pájaro azul como en Guaranda, aprovechando el carnaval, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Por qué hace Pablo la comparación? Mire, de la cuestión del vino. Cuando nosotros sin Jesucristo tomábamos y nos embriagábamos, éramos controlados por el alcohol, por los vicios, y para todo lado ahí actuando como sea, como tontitos. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos controla, nos guía, nos dirige, nos ayuda, nos fortalece, nos consuele, nos da paz y demás. Y esta es en el original una experiencia continua, que nosotros vamos cargando este tanque, ¿sabe cuándo? Cuando oramos. Estamos orando sin cesar, cuando escudriñamos la Escritura, cuando nos discipulamos, cuando nos congregamos. Ahí nos llenamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, recuerde que es la tercera persona de la Trinidad, y se lo menciona también en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En todo esto que hemos visto del Espíritu Santo, ¿en dónde está que se caen al piso y tiemblan? No hay. No hay ese tipo de experiencias que lastimosamente algunas congregaciones malinterpretan en la cuestión de la llenura del Espíritu Santo. No hay nada de eso. ¿Sí se dio cuenta? No hay nada de eso, porque eso no es bíblico. Eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es. Y si a usted me dice, no, pastor, yo he experimentado eso, discúlpeme. Si vuelve a experimentar, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si eres tú, por favor, dame paz, y no va a estar temblando. No va a estar tirándose al piso. Eso asusta a la gente. La gente muchas veces piensa que congregaciones como la nuestra también hay ese tipo de espectáculos y shows no bíblicos. Y por eso tienen miedo de venir. No es que van a tirarse al piso, van a gritar, No. Aquí estoy bien con mis curitas. Por eso, mire, el Espíritu Santo, todas las facultades que mencionamos, y hay muchas más, en ningún momento el Espíritu Santo te tira al piso y te hace temblar.
En ningún momento. Si la presencia de Dios fuera en nosotros, nos acabaría. Por eso en Deuteronomio 18, cuando el pueblo de Israel miraba los montes, estaban esperando a Moisés y eran los truenos, decían que Dios no nos hable así. Esa es la experiencia de un Dios todopoderoso. No temblas al piso y luego ya pasó la corriente. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te transforma la vida, te cambia de adentro hacia afuera, no te hace temblar y tirarte al piso, no te hace caer, aunque nosotros como hijos de Dios sí nos caemos, pero de rodillas y con pleno conocimiento y entendimiento de lo que hacemos, no siendo influenciados por cualquier espíritu demoníaco que no viene de Dios. El libro de los Hechos es un libro histórico y no doctrinal. Es un libro de transición, mis amados, del Antiguo al Nuevo Testamento. Es un libro que nos narra y nos cuenta los eventos que sucedieron en el nacimiento de la iglesia del primer siglo. Nos cuenta esos sucesos sobrenaturales que pasaron, porque así tenía que ser, para mostrar el Dios todopoderoso, su todopoder, valga la redundancia, a un pueblo que necesitaba ver esas señales, porque así se manifestaba el Señor Dios todopoderoso en el Antiguo Testamento. Y en esa transición tenía que manifestar estas cosas. Y el libro de los Hechos lo que hace es contarnos, narrarnos lo que sucedió. No para que nosotros los consideremos y hagamos doctrina, es decir, si así recibieron el Espíritu Santo, así todos tienen que recibir. Si ahí profetizaron, todos tenemos que profetizar. Si ahí hablaron en lenguas, todos tenemos que hablar en lenguas, si no, no tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que hablaron en lenguas, pero a propósito, la traducción para lenguas en griego es dialectos, es idiomas. No, yasa, yasu, yasu, yasu. Yo lo mucho que aprendí fue el yaja vive, yajuve de Polo Vaquerizo. No ese tipo de cuestiones, eran idiomas que la gente que no había estudiado el idioma árabe, el idioma medo-perso, hablaba en ese idioma de una manera sobrenatural, y esas personas de ese lugar la entendían. Les pregunto, cuando escucha eso a estas personas que a veces pasan en programas cristianos, ¿se les entiende algo? Nada. ¿Es algún idioma? No. Y justifican que es un lenguaje angelical. Disculpe, ¿hablado con ángeles? ¿Sí se da cuenta? Entonces distorsionan la doctrina. Distorsionan. ¿En ese tiempo se manifestó? Sí. Sí se manifestó, porque no había Biblia. Además, la Biblia no estaba traducida en todos los idiomas como ahora sí lo está. Y si de pronto ese don de lengua se va a manifestar en nosotros, ¿sabe cuándo es? Cuando usted vaya de misionero a Arabia y no haya estudiado el árabe, y Dios le permita ser utilizado y hablar árabe de una manera sobrenatural. Si no, no. Entonces, no podemos hacer doctrina del libro de los Hechos, porque es un libro histórico de transición, no doctrinal. ¿Está claro eso, mis amados? Sí, vamos a Hechos 19, versículos del 3 al 5. Hechos capítulo 19, versículos del 3 al 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos solo conocían hasta el bautismo de Juan, no conocían del Espíritu Santo. Habían pasado 20 años y recién Pablito, mira, está por ahí hablando con estos 12 siervos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El mismo Juan el Bautista, ¿qué decía? Yo no soy el Mesías. Después de mí vendrá el Mesías, que yo no soy digno de desatar ni siquiera los cordones de las sandalias, de sus sandalias. Y cuando ya vino el Señor Jesucristo, ya empezó ya el nuevo pacto, en donde anunciaba que van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, ya no en el del arrepentimiento, ya es otra cosa. Pero Espíritu Santo y fuego es una conversión, un cambio de vida. Tengan mucho cuidado también, es que siento fuego, el fuego del infierno va. Porque cuando la Biblia habla de fuego, por si acaso es de juicio. De juicio. Tengan mucho cuidado con esas cuestiones, igual de alabanzas, manda el fuego, que no sé qué. Ese tipo de cuestiones, mis amados, lastimosamente distorsionan lo que Dios quiere decir. Entonces dice:
En Jesús es el que, a ver, dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, ¿sí? Ahí había muchos Jesús, como aquí hay muchos José, muchos Juanitos, ahí también se llaman muchos Jesús, pero aquí hay un nombre que lo diferencia: Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces ahí se sorprenden. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos no habían sido, mire, recuerden, no habían conocido el Espíritu Santo. En ese momento oyeron del Evangelio del Señor Jesucristo, no una enseñanza de neumatología como les acabé de enseñar del Espíritu Santo. No, Pablito no pasó como yo así, sino que les enseñó de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo? Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está, pastor, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué acaso no entendió que el libro de los Hechos es un libro histórico, no doctrinal? Porque allá hay esas falsas doctrinas como los apostólicos o Jesús solo, que dicen que por eso tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Falso, falso. El Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 28, 19 al 20. ¿Quién nos enseñó? ¿Pedro, Pablo o Jesús? Jesucristo, que debemos bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí, ¿pero por qué sucedió esto, pastor? Porque de aquí, de este versículo toman los Jesús solo, que deben bautizarse en el nombre de Jesús. Ay, ustedes son los trinitarios, ustedes creen en la Trinidad, nosotros no creemos en eso, y empiezan a decir tonterías como estas, que solamente ellos son salvos. Tantas adversidades, tantas tonterías que enseñan basándose en un libro precioso histórico que nos enseña mucho, pero que no es doctrinal. Entonces, aquí, ¿por qué se bautizaron en el nombre de Jesús? En otra ocasión también, ¿por qué se bautizaron en el nombre de Jesús cuando Pedro predicó? ¿Por qué? Porque ellos eran santos del Antiguo Testamento. Y ellos llamaban al gran yo soy, Yahweh o Jehová, o ni siquiera los llamaban porque no podían tomar el nombre de Dios en vano. Y tenían que confirmar de que Jesús, Pedro y Pablo tenían que confirmarles que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías. Solamente les estaba diciendo: Jesús es Dios. Entonces no hay ningún problema, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Sin embargo, este hecho no se vuelve a repetir en ningún libro doctrinal que empezamos a partir de Romanos. ¿Sí se da cuenta? Son algo que sucedió ahí, por el contexto de ellos que tenían que reconocer a Jesucristo como Dios. Porque el judío reconoce a Jehová, a Yahweh, sí, pero Jesús no. Y si no reconocen a Jesucristo, que es el único camino al Padre, no reciben el Espíritu Santo, no son salvos, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es no aceptar a Jesucristo. Si no aceptas a Jesucristo, no recibes perdón y salvación, por tanto el Espíritu Santo no te sella, por tanto lo estás rechazando. Ese es el único pecado imperdonable. Entonces ellos tenían un mensaje incompleto como Apolos, pero cuando ya llegó Pablo, los tomó aparte y les enseñó, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en ese contexto reconociendo a Jesús como Dios. Por tanto, recibieron el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, es un libro histórico, no doctrinal. Los movimientos neopentecostales y carismáticos han confundido la doctrina del Espíritu Santo lastimosamente. Entonces, los movimientos neopentecostales, mire lo que le estoy diciendo, neopentecostales, no estoy hablando de movimientos pentecostales. Porque hay muchas personas hermanos en Cristo que son pentecostales, que son bien centrados en la palabra de Dios, que sí, tienen una adoración sensorial diferente a la nuestra, son un poquito más moviditos, toda esa cuestión que es bien bonita, sí, pero son centrados. Los movimientos neopentecostales, esos que hablan de la prosperidad, de que si no te sanas es porque estás en pecado, de que te piden plata por todo, esos son falsos movimientos cristianos. Esos son los que lastimosamente utilizan el libro de los Hechos para hacer doctrina y confunden con la preciosa bendición del Espíritu Santo.
Entonces, estos movimientos lastimosamente han confundido esta doctrina. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos, capítulo 19, versículos del 6 al 7. Hechos, capítulo 19, versículos del 6 al 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, una vez que fueron bautizados, ¿sí? Dice aquí que Pablo impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente hablaron en lenguas. Ojo, palabra original, dialectos, en idiomas diferentes que ellos no conocían. Y también dice que profetizaron. Y ahora, pero ahí está, pues sí, yo no estoy desmereciendo lo que ocurrió. Yo lo que estoy denunciando es las falsas doctrinas neopentecostales que dicen que cuando usted recibe a Jesucristo, de por sí una muestra de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que además hay que bautizarse otra vez según ellos, es que usted hable en lenguas. Y ahora, entonces, ¿qué le digo yo? My name is Adrian. Ya hablé en lenguas. Es otro idioma. O sea, ¿qué digo yo? Y por eso muchas personas preocupadas, es que hermanito, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es que si usted no ha hablado en lenguas, usted no es salvo. ¿Quién dice eso? Porque toman este pasaje como doctrinal, en donde una vez que ellos en su creencia creen, se supone, deben hablar en lenguas, si no, no son salvos. O sea, ¿sí se da cuenta cómo distorsionan el Evangelio? ¿Cómo distorsionan la libertad en Cristo Jesús? Entonces ellos lo consideraron este pasaje como doctrinal, en donde inclusive esos pastores hacen esto. ¡Recibe! ¿Qué recibo? ¿Gripe? Si está con gripe, pastor, le voy a recibir gripe. ¿Sí se da cuenta? Y empiezan a imponerte las manos y ahí tiemblan, te tiran al piso. Nosotros somos seres humanos. El único que da el Espíritu Santo es Dios, no nosotros. Pero es que ahí está, sí, ahí está lo que ocurrió en Éfeso, en el contexto histórico de la iglesia de transición, en donde Pablito sí oró por ellos. Es como cualquiera, si estaban 12, venga pues hijito, Señor Jesucristo, gracias por salvarlo, gracias por bendecirlo. Y una muestra de que habían recibido el Espíritu Santo en ese contexto, en la iglesia en Éfeso que estaban haciendo, era que hablen en lenguas. Se acabó. Pero de ahí Pablo jamás consideró este pasaje doctrinalmente. No se menciona nada de profetizar ni hablar en lenguas en este contexto, el momento de recibir a Jesucristo, porque no era doctrina. Aquí había otros hechos que sucedieron en el libro de los Hechos, valga la redundancia, en donde no seguía una secuencia. Y les voy a explicar. En Hechos 19, aquí vemos que al imponerse las manos, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablan en lenguas y profetizan. En cambio, miren, en Hechos capítulo 10 no imponen las manos. Pedro, cuando visitó a Cornelio, a los gentiles, ¿acaso que puso a Cornelio, a su familia las manos? No. Inmediatamente ellos se convirtieron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y en ese momento recibieron el Espíritu Santo. No hubo necesidad de imponer las manos. Por eso ellos mismos se confunden. En Hechos capítulo 10 y 19 tienen una experiencia única del hablar en lenguas. Pero en Hechos 8, cuando se predicó a los samaritanos, no hablaron en lenguas. Entonces ahí ahora ¿qué pasa? Si ellos no hablaron en lenguas, significa que no fueron salvos. No es así. Ocurrió una sola vez. Y en Hechos capítulo 19 profetizaron. Pero en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 10, que además es histórico, no profetizaron. Entonces no hay una secuencia. Sí, no hay una manera estándar de recibir el Espíritu Santo. De lo que Dios quiere enseñarnos aquí, que para Él no hay acepción de personas, que para Él todos somos iguales. Hechos 1:8, ¿quiénes recibieron el Espíritu Santo? Los judíos. ¿Sí? En Hechos 8 recibieron el Espíritu Santo los samaritanos. En Hechos 10 recibieron los gentiles, los romanos. Y en Hechos aquí 19 recibieron se podría decir, los santos del Antiguo Testamento, que seguían mucho Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir el Señor con este libro histórico? Que Dios vino a salvar
a todos. Y que todos, el momento de arrepentirse, pueden recibir el Espíritu Santo. El momento de creer. Pero no necesariamente tiene que ser así. Porque el libro de los Hechos cuenta la historia de estos eventos sobrenaturales y preciosos, manifestando el poder de Dios, pero no para que se haga doctrina. Y si lo hacen doctrina, en donde dicen, no, es que tengo que ponerte las manos para recibir el Espíritu Santo, es que tienes que recibir una doble unción, otro bautismo del Espíritu Santo, es que tienes que hablar en lenguas. Entonces, ¿qué le parece si hablamos entonces de Bernabé? Pues, ¿qué pasó con Bernabé? Él vendió todas sus propiedades y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces ahora nosotros que queremos seguir esto, vayan, vendan sus cosas y pongan a los pies de este siervo aquí su plata. O sea, no, fue un evento que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia pobre. ¿Y por qué eran pobres? Porque ellos, al dejar el judaísmo, sus familiares los dejaban en la calle, les quitaban propiedades, entonces no tenían dónde ir. Entonces había hermanos que tenían sus propiedades, sus recursos, pero los vendían para que todo se distribuyera en amor para todos por igual. Eso fue algo histórico que pasó. ¿Sí se da cuenta? No es para hacerle doctrina, y podemos seguir hablando de eso. Entonces, debemos entender que el libro de los Hechos es un libro histórico, no es doctrinal. ¿Que aprendemos mucho? Sí, a través de pasar las persecuciones, de todo lo que tuvieron que pasar, sí. Como Pablo se presentó en Atenas, ¿no? Sin embargo, recuerde que cuando Pablo se presentó en Atenas diplomáticamente, todavía no era el mensaje completo. Siguió con los versículos y confrontó el pecado. A nosotros nos gusta presentar el mensaje diplomáticamente, jamás confrontamos el pecado, jamás hay arrepentimiento, jamás hay Espíritu Santo, entonces hay un problema, jamás se salvarán. Entonces el mensaje completo. Por tanto, pastor, entonces, ¿cómo mismo sabemos si hay Espíritu Santo? Porque yo no tiemblo. ¿Cómo mismo? Vamos a aprender. El fruto del Espíritu es la verdadera manifestación doctrinal del Espíritu Santo en la iglesia, del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es la verdadera manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. ¿Y cuál es ese fruto? No son los frutos, el fruto, una manifestación genuina que, si usted y yo nos consideramos cristianos, debemos, al estar llenos del Espíritu Santo, manifestar. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí se da cuenta? Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, es controlar la lengua. ¿Sí? No es hablar de más, no es andar chismoseando, no es andar murmurando, es controlar la única lengua que se tiene. Esa es una verdadera manifestación. ¿Qué pasa cuando se nos va la lengua de más? Además de traer ya tanto daño a la gente que ofendimos con nuestras palabras, el que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo nos sentimos? Ya empieza a contristarse. De gana dije esto, de gana dije que el pastorcito ha sabido hacer eso. ¿Sí se da cuenta? Entonces ya se siente mal, dice, le contristó al Espíritu Santo que mora en usted. Entonces ahí usted tiene que pedirle perdón a Papito Dios. Por eso nos dejó Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No, es que yo no he pecado. No, sí has pecado. Por eso el Espíritu Santo no te deja en paz. Por eso es que, pastor, que puede irme a Guaranda al carnaval y esto, puede, usted es libre. Pero ahora, si usted está sirviendo el pájaro azul, está ahí en la chacota, en la inmoralidad, ¿cómo le hace sentir el Espíritu Santo a usted? Sabe que ya tiene que salir, o sea, no tiene paz. Entonces, es el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, usted sigue ahí. ¡Qué bonito el carnaval! Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, usted no tiene que pedirme permiso a mí. Pastor, ¿puedo? No, dígale, pregúntele a Dios. Y el Espíritu Santo mismo le va a enseñar a usted. Y ya entiende, cuando llega a un lugar, usted algo pasa, a ver, Señor,
discernimiento, sabiduría, me tengo que retirar. Se acabó. El Espíritu Santo, ¿sabe qué también hace? Nos permite amarlos. Amarlos no implica alcahuetearlos o practicar lo que ellos hacen. Amarlos implica no juzgarlos. Porque un día nosotros, ¿se acuerdan? Sin Jesús estábamos ahí mismo. Y por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí. Entonces tampoco menospreciarlos, también son lo peor, me encierro en mi cuarto, cuidado me pongan harina y huevo. No, pues, o sea, no es esa la idea, no es la intención. Es que, pastor, carnaval significa carne a Baal. Claro, claro que sí. Pero si quieres, entonces, no, carnaval es satánico, entonces mañana te vas a trabajar a primera hora. Mañana tienes vacaciones por carnaval, por si acaso. Eso sí que no. Entonces, no seamos satanizando las cosas. Nos gusta, ¿no? Mientras no se peguen con nosotros. Entonces debe ser un equilibrio. El Espíritu Santo te da ese discernimiento. Quiero que me acompañes, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Doy lectura. Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, este es libro doctrinal. ¿Sí? La doctrina que viene en los evangelios y en el Nuevo Testamento a partir de Romanos nos enseña que hay un solo camino, Jesucristo. Que la salvación es por gracia, Efesios 2:8. ¿Sí se da cuenta? Eso no cambia. Los hechos son cositas, eventos, procesos que han cambiado. Que fue una iglesia progresiva, pero no es doctrinal. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pastor, ¿puedo bailar? ¿Bailo o no bailo? ¿Bailo o no bailo? ¿Bailo o no bailo? Ahí se está oponiendo usted. Ahora, diga, ¿usted pudiera bailar esa música que deshonra a la mujer? Es pegajosa, a veces uno está tarareando ahí, pero eso honra a Dios. Y por último, si lo hiciera, ¿cómo se sentiría? Ya no podemos darnos esos lujos. Pero es que, pastor, en nuestra música nacional, siempre y cuando no sea una música que te haga pensar en embriagarte, sino que sea una música que exalte las virtudes del Ecuador, qué sé yo, un pasillo, la elegancia de un vals, es otra cosa. Pero eso pídale permiso a Dios, no a mí. ¿Sí? ¿A usted baila, pastor? ¿Qué le importa? Entonces, mire lo que dice, versículo 19. No bailo en público. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pastor, adulterio es cuando uno está casado y traiciona con otra persona a la mujer y tiene relaciones sexuales. No es solamente eso, porque el Señor Jesucristo doctrina en Mateo capítulo 5, dice que si tú miras a una mujer, solo miras, y ya codicias con ella en tu corazón y en tu mente, ya adulteraste. ¿Sí? Si se te fueron los ojos, ¿cómo te hace sentir el Espíritu Santo? Señor, perdóname, papito Dios, por estar 2 horas en el Facebook viendo a mis ex. Perdóname. ¿Dios le perdona? Sí, te perdona, pero ya tienes que evitar, porque te está previniendo en caso de que sigas permitiendo esas cuestiones. ¿Sí? ¿Sí? Y dicen las mujercitas, no, yo, pastor, estos varones son así. Pero ustedes han escuchado a las jovencitas, qué buenote ese man. Qué buenote ese man. O sea, para decirle buenote, ¿qué es? ¿Pastor? ¿Qué será? Para decirle buenote, que hace mucha obra social. No, se está refiriendo a su aspecto físico. Y por ahí ya viene la cuestión, pues. Entonces ya están pecando. Entonces mire lo que dice aquí. Y eso, al tú no estar en comunión con Dios, eres más propenso a pecar. Por eso necesitamos tanto llenar nuestro tanque, mis amados hermanos y hermanas. Yo no sé cómo hacen la mayoría de ustedes si no llenamos ese tanque. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Porque es muy duro, es difícil.
Vamos al versículo 20. Idolatría. Recuerde que idolatría no es solamente imágenes, es todo lo que ponemos antes que Dios. Por eso muchos están ahora, ¿en dónde cree que están? En el fútbol, en el carnaval. Mire, dicen, no tengo plata, y aparecen las fotos en Miami. No digo que no pueden aprovechar, mis amados, no digo que no. Sin embargo, siempre hay un orden de las cosas. Dios es todo, Dios es primero. Pero muchos ponemos y nos apasiona muchas otras cosas antes que Dios. Ese ya es tu ídolo. Son relaciones, son personas, son familias, es trabajo, es dinero y demás. ¿Estás bajo de guardia del tanque lleno del Espíritu Santo? Eres propenso a eso. Hechicerías, enemistades. ¿Cómo la ve? ¿Anda resentido, anda enojado, enojada? Posiblemente es por eso. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Apúrate, nos vamos a la iglesia, muévete, ahí te quedas. Y aquí, hola pastorcita, Dios le bendiga. Que el Eterno derrame bendiciones sobre su vida. Y ahí le ve su hijo que sale ahí, bravo porque llegó atrasado. Qué tremendo que es papá. ¿Cómo es? ¿Se da cuenta? Esa es manifestación de que estamos del tanque bajo de la llenura del Espíritu Santo. Envidias, homicidios, borracheras. Recuerde el contexto, ¿no? No os embriaguéis con vino. El vino nos controlaba, el trago nos controlaba, el vicio nos controlaba. En Cristo Jesús nos debe controlar el Espíritu Santo. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted permanece en resentimiento, es más que seguro que usted no sea cristiano. Si sigue con resentimientos, con iras, con envidias, practica este tipo de cosas, necesita arrepentirse. Necesita pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que le cambie de adentro hacia afuera. Es importante esto. Posiblemente si hacemos cualquiera de estas cosas esporádicamente. ¿Y sabe por qué es? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. Pero no practicamos, es muy diferente. La salvación no se pierde. Pero no por eso nos vamos a aprovechar. Es que si mentí ahora, mañana me voy a enojar. Y ahí le pido perdón a Dios. No sabe en qué momento les llegará a usted y a mí la muerte. No sabemos, así que no nos aprovechemos de esa situación. Es que el Señor es misericordioso, el Señor es bueno. Como hay muchos jovencitos, no, pastor, yo cuando sea viejito ahí he de decidir. ¿Quién te asegura que vas a llegar a viejito? ¿Quién te asegura? Y miren esta situación, de una vez hacemos la propaganda. En el instituto, una joven estudiante tuvo un accidente. Falleció su hijita de 5 añitos en el accidente. Ella parece que todavía sigue en coma. Su hijito de 13 años está en coma. Cuando ella salió al viaje, ¿ella pensó que iba a pasar eso? A veces nosotros pensamos, ya hago esto, este otro y regreso. ¿Quién te asegura? El jovencito por quien oramos se llama Adrián, de Betania La Prensa, que está a cargo de los jóvenes. Le operaron ya de la cabecita y si no me equivoco es 2 veces. Y están orando para que despierte. Jovencito, 23 años. Es un hijo de Dios, un siervo de Dios. Dios quiera que lo levante y lo restaure y esté bien. Pero también Dios puede decidir llevárselo. ¿Sí me hago entender, familia? Una sola vida. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para saberla vivir, aprovechar. Y ahora sí, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto es amor. ¿Tiene amor por el prójimo? ¿Amor por los perdidos? ¿Manifiesta ese amor genuino? Paz. ¿Tiene paz en medio de la tormenta? Ay, es que pastor, no sabes, ninguno, no hay ni un bueno, no hay puro corrupto. Pero tienes paz. Esa es la importancia. Paciencia. Me sé reír cuando voy al banco y les veo a mis hermanitos de aquí de la iglesia. Apúrese, muévase. Y me reí, ¿sabes? Pastor, buenos días. Paciencia. Sí, paciencia. O en el bus también, dale, mudo, muévete. O los cristianos manejando. A veces mi esposita también me sabe estar chequeando ahí.
Yo no necesito todavía el Espíritu Santo, pero mi esposita ya es cosa seria. Pero ahí vamos, ¿no? En ese contexto, el Espíritu Santo mora en mí. Pero cuando ya me mando, en el rato de la manejada, así mismo ya me sentí, es como haberle golpeado a la otra persona. ¿Usted ha sentido eso? Y no le hicimos nada, solo ya pensamos, dale. Ya le dijimos todo. Entonces necesitamos, precioso Espíritu Santo, lléname, fortaléceme, dame esta paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, poder bajo control, templanza, dominio propio. Ahí me faltó gozo. Seguimos con mucho respeto. Y mire esto. Dios tiene el control, ¿verdad? ¿Para Dios hay algo imposible? No. Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquier situación económica, todos los problemas con los hijos, matrimonios, amén. ¿Y por qué seguimos con cara de alma en pena? Hola, pastor, buenos días. Pastor, a ver, unos más bravos que otros, unos más tristes. La diferencia de ir a una fiesta. Mami, me voy al carnaval, me voy, nos vemos, feliz. ¿Cómo viene a la iglesia su hijo? Porque les estamos dando mal el enfoque de lo que representa alabar y glorificar a Dios. Por eso. Porque no le estamos dando con nuestra vida el testimonio de lo que significa glorificar a Dios, que no necesitamos de otras cosas para que llenen nuestro tanque. ¿Sí se da cuenta? Entonces gozo es que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, nosotros tenemos ese gozo que no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es pasajera. El gozo es en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Eso se manifiesta, es la llenura del Espíritu Santo. Templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, esta es la mayor y mejor y única manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para con sus hijos. No es solamente hablar en lenguas, no es tirarse al piso por si acaso y temblar y aparentar así o lanzarse o tratar de imponer manos para dar al Espíritu Santo, soplar e inventar sacarse la leva y recibe y cosas tonterías. Eso no es Dios. Por eso nuestra mayor prédica y la más importante es nuestro estilo de vida. Predica, predica, predica. Y si es necesario, habla. ¿Cómo muchos serán convencidos por el Espíritu Santo cuando nos miren a nosotros, los que decimos ser cristianos, viviendo a Cristo? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, llenos del Espíritu Santo, siempre tendremos una buena actitud, sin importar las dificultades. Como padres, perdemos la paciencia con nuestros hijos. Como esposos, recuerde, la mirada más fulminante es del esposo hacia la esposa cuando se equivoca o cuando creemos que se equivoca. Ahí no hay llenura del Espíritu Santo. Por tanto, necesitamos pedir esa llenura, eso sí está bien. Necesitamos pedir perdón porque nos hemos equivocado. Confesar nuestro pecado, mis amados, no a mí, soy un hombre igual que ustedes, igual de pecador, pero redimidos en la sangre de Cristo, al Señor Jesucristo, y decirle: Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Son las drogas, es el alcohol, es la inmoralidad, es la mentira, es la murmuración. Ríndase por completo al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es Dios, se imagina Dios de adentro hacia afuera, lo transforma. Ese es el mayor evento sobrenatural que podemos hacer, es el milagro más especial que podemos recibir, que ya no somos los mismos. Ya no somos esos borrachos, esos adúlteros, esas adúlteras, ya no somos esos ladrones, esas ladronas, ya no somos. ¿Por qué? Porque quisimos hacerlo en nuestras fuerzas, no pudimos en nuestras fuerzas. Porque el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos trastornó y nos transformó la vida. Por tanto, necesitamos, mis amados, pedirle perdón a Papito Dios, porque necesitamos llenar este tanque. Por eso quizás estamos pasando la vida sin esta llenura, sin el gozo, sin la vida abundante, aún en medio de las dificultades. Porque lastimosamente queremos experiencias sobrenaturales
en lugar de tener la propia experiencia en la relación con Dios. Vamos a orar, ahí en su lugar. Vamos a orar. Amado y soberano Señor, gracias Padre bueno por enseñarnos, por explicarnos, bendito Dios, que el libro de los Hechos, un libro precioso y maravilloso, escrito por el doctor Lucas, Señor, para poder conocer la historia de la iglesia, no es un libro en el cual nosotros podamos hacer doctrina. Gracias, Papito, por darnos paz también, porque muchos estábamos confundidos en cuanto a lo que hemos escuchado en otras personas al mencionarnos un bautismo del Espíritu, al mencionarnos el hablar en lenguas, el moverse, qué sé yo, y a veces pensábamos que nosotros que estábamos equivocados. Sin embargo, Señor, hoy usted nos despertó. Hoy usted nos enseñó la verdadera doctrina del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con situaciones externas o experiencias sobrenaturales, sino que tiene que ver con una relación interna. Es un cambio de adentro hacia afuera, que tú lo haces, bendito Dios, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar al Señor Jesucristo como el único Señor, Dios y Salvador. Inmediatamente nos sellaste con tu precioso Espíritu Santo como hijos e hijas de Dios. Gracias, Papito, por llenarnos con tu Espíritu. Gracias, bendito Dios, por quitar de nosotros toda debilidad, todo fracaso, todo pasado, y restaurarnos, Señor, reconciliarnos contigo, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, el único camino y la verdad y la vida. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es exaltar al Hijo, glorificar al Señor Jesucristo, no glorificarse a sí mismo, como lastimosamente muchas congregaciones lo hacen, exaltando solamente al Espíritu Santo o exaltando solamente a doctrinas equivocadas, bendito Dios, confundiendo, Señor, a la gente que quiere seguirte. Gracias, Papito, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Papito Dios, por llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Quitar de nosotros toda inmundicia, todo pecado, todo pasado, y permitirnos manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas, bendito Dios, no hay ley. Gracias, Papito, por hablarnos a nuestro corazoncito, por permitirnos, Señor, tener la sabiduría, el discernimiento, Señor, para hacer lo correcto, para poder discernir, bendito Dios, al Espíritu Santo cuando ya nos anuncia que no debemos hacer esto o aquello, que debemos también hacer las cosas que tenemos que hacer, porque también lo dice tu palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias por hacernos sensible a tu Espíritu Santo, Señor, para poder saber y conocer tu voluntad. Gracias, Papito Dios, por obrar en nuestros familiares no creyentes, salvándolos, Papito. En estos días, nos guste o no, muchos están confundidos, muchos, Señor, están dando riendas sueltas, Señor, como la palabra mismo lo indica del carnaval, lastimosamente embriagándose en vicios, en inmoralidades, Señor, en situaciones totalmente horribles, Señor, situaciones que también nosotros las pasamos, pero solo por tu gracia y misericordia nos arrepentimos y hoy estamos en ti, hoy estamos en casa. Oramos por ellos, Señor, oramos por ellos, sabemos que tú los amas. Sabemos que tú quieres salvarlos, Señor. Guárdalos, protégelos, bendígalos, Señor. Tráigalos con bien, Señor, cuando regresen a casa, Papito Dios. Que no haya ninguna novedad, bendito Rey. Protéjalos y que puedan reconocer que si están con vida, si regresaron, es porque a usted le plació regalarles la vida, Señor. Pero que necesitan conocerte. Gracias, Papito Dios, por darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo, ponernos a cuentas contigo y pedirte tu guía, Señor. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe todas las cosas, que sea el Espíritu Santo quien nos confirme esta enseñanza, bendito Dios. Y si hay cositas que todavía andamos confundidos, ven tú, Señor, precioso Espíritu Santo, y enséñanos, Señor, enséñanos. Gracias, papá, por todo. Gracias, papá, por darnos la oportunidad de conocerte. Y si aquí hay personas que no han recibido al Espíritu Santo, es porque no han aceptado al Señor Jesucristo.
¿Qué le parece si ahí en su lugar le pide perdón a Dios por sus pecados? Usted los conoce. Dios conoce lo que piensa, conoce su dolor, su frustración, conoce quizás de sus traumas o ese pasado que usted no quiere olvidar. Pero hoy puede decirle ahí en su lugar: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi único Dios, Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida por completo. Hoy te confieso como mi Dios soberano. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo como un hijo, como una hija tuya. Y me des, Señor, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Enséñame todo lo que necesite aprender para cumplir el propósito tuyo para con mi vida. Gracias te doy, Señor, por salvarme. Gracias te doy por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, me rindo por completo a ti. Y gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad. Gracias por darme una nueva vida y una vida eterna. Gracias por darme identidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito, por bendecirnos, Señor, y fortalecernos, Señor. Quitar toda distracción, quitar, bendito Dios, todo eso que nos aparta de ti, y que aprendamos, Papá Dios, con la guía del Espíritu Santo, a buscarte primeramente a ti, Señor. Buscando el reino de Dios y tu justicia, Señor, entendiendo que lo demás vendrá por añadidura. Gracias por tu enseñanza. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, seguir conociendo y aprendiendo de ti. Gracias por sanar, gracias por salvar, gracias por restaurar. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor, Dios y Salvador, oramos. Amén.